preestimación y presupuestación, pero de ahí sale una línea base de costos para implementar todo el plan, las reglas de juego del proyecto y obviamente aplicando todo ese proceso de medir el desempeño y medir ese avance de mi línea base versus lo real que va pasando en la medida que voy ejecutando el proyecto. Y todo en ciclo siempre de analizar los riesgos, ¿sí? Pronósticos, como vamos a ver más adelante ahorita, todo el tema de la gestión de cambios, ¿sí? Que es clave en cualquier proyecto porque va a pasar, ¿listos? Y evaluando ese desempeño, que lo vemos acá. ¿Y ese cómo lo controlo? Digamos, a través de esta metodología que se conoce para hacer control no solo de costos, sino de tiempos, de alcance. Digamos que esta metodología es la que en realidad yo recomiendo, digamos, porque permite tener como en un mismo indicador el avance de todas esas variables que son críticas, como esa triple restricción de alcance, tiempo, costos, ¿sí? Y de esa forma podemos asegurar la calidad de nuestros proyectos y de los entregables. Y tiene que ver entonces con este proceso de gestionar ese valor ganado, ese valor que en realidad me va a aportar a mi proyecto, a mi compañía, a mi organización. Si se dan cuenta, acá hablamos el mismo ciclo, planear, entonces todas las reglas de juego de cómo vamos a medir el desempeño y obviamente iniciar ese proceso, incluyendo si ven una de las entradas, todo el tema de los cambios que puedan ir teniendo. Y ahí empiezo a hacer esa medición física de progreso, seguimiento a los recursos, medir el desempeño como tal, analizar cómo va mi cronograma, tiempos, y paso a ir evaluando ese progreso a través de las medidas y haciendo esas revisiones y validaciones para tomar acciones. Recordemos que todo proceso tiene unas entradas, unas herramientas técnicas y unas salidas. La idea es que con estas salidas yo tome acción para obviamente mejorar el estatus de mi proyecto. Si está en crisis, sacarlo de la crisis, caos, sacarlo del caos y no naufragar, ¿no? Pero entonces todos esos estatus es lo que me permite obviamente ir tomando decisiones y también desarrollar herramientas que me permitan mejorar esa medición, digamos, en tiempo real, que me agreguen valor y me canten la zona, como digo yo, para que me sean más predictivas que correctivas, ¿no? Todas las medidas. Entonces, una pregunta clave y poderosa es, ¿qué elementos requiero yo para poder como establecer o generar o montar o definir dentro de mi compañía o organización todo este sistema de control, digamos, basado en este tema de valor ganado? ¿Sí? Entonces, clave entender muy bien la metodología, ¿sí? Y obviamente esos elementos que requiero yo establecer y tener muy claros dentro de mi organización. Entonces, ¿qué atributos tenemos? Todo el tema digamos, como esas estructuras que se tienen a lo largo de la organización. Entonces, la WS tipo estándar, ¿sí? Aseguramos esos códigos que se manejan siempre en proyectos para tener ese conocimiento, ese lenguaje común, toda la estructura organizacional, ¿sí? Y obviamente todas las RAM, que son las matrices para asignar esa responsabilidad de cada tarea, obviamente cada parte del alcance. Todo un tema de paquetes de autorización. Entonces, cómo se manejan, cómo se da la planeación y presupuestación, ¿sí? Cómo se va a medir el desempeño de esa línea base, que en últimas se acuerdan que uno tiene una línea base, pues tanto de tiempo, que sería el cronograma firmado, aprobado, como la de costos también, que sería el presupuesto, y a través de qué cuentas de control, ¿sí? Se van a gestionar y a manejar, incluyendo también toda una estructura de gestión integrada de riesgos, que tiene que ver con todas las variables que ya les mencioné, el tema de contingencia, escalación, incluyendo todas las incertidumbres, tanto sistémicas como específicas del proyecto, tanto la económica también, ¿ok? Y cómo esas impactan cada paquete de trabajo, ¿sí? Y obviamente su planeación, incluyendo esas líneas de reserva y contingencia, digamos, reserva de gerencia y reserva de contingencia. Y obviamente entendiendo la metodología, las definiciones y las variables que uno maneja en digamos, herramienta para gestionar y controlar el avance del proyecto, ¿ok? Entender todas las diferentes varianzas que se dan, ¿sí? Tanto de cronograma como de costos, el tema de la gestión del cambio, que también lo vamos a ver en el siguiente módulo, y entender esas revisiones que se van haciendo del desempeño, ¿sí? Entonces, como les decía, entender un poco muy, digamos, el tema de cuál es mi estructura y eso direcciona también mucho el riesgo sistémico y cómo yo asigno esas responsabilidades, ¿sí? En esa matriz RAM que se maneja, donde voy asignando a quién en últimas le corto la cabeza si algo sale mal. Entonces,
Importante ahí siempre tener una sola persona, no dos, para asegurar muy bien ese rol o ese accountable o ese responsable de final. Y entendiendo los diferentes tipos que manejamos de estructuras, ¿no? Si es una organización matricial, si es proyectizada, o entendiendo cómo interactúan todas las áreas funcionales de mi organización. Porque en últimas, esas son las que van a soportar la gestión del proyecto y de ese activo, digamos, durante toda su ejecución y entrada en operación. Todo el tema también de esas autorizaciones del trabajo. Acuérdense que debe ser un proceso formal, o sea, lo clave es la firma, ¿sí? ¿Quién me pone acá el rasguño y me aprueba cualquier, digamos, paquete de trabajo que se va, digamos, desarrollando y cuáles como esas lineamientos o directivas de la organización? Cuando hablamos de la línea base, entonces, ¿cuál es esa línea base? Es tener claro qué incluye, qué no incluye, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa línea base, estamos hablando de cómo voy a asegurar esa medición o esa referencia para medir el desempeño, acuerden, tanto de alcance como costos, como tiempos. Entonces, es cómo a través de esta metodología vamos integrando digamos, el análisis y soportando la toma de decisiones. Ahorita les voy a mencionar rápidamente esas variables, pero y les muestro un ejemplo, ¿sí? También muy rápido para entender cómo yo en últimas aterrizo la metodología digamos, al día a día, ¿no? de cada proyecto. Entendiendo también que, digamos que esa medición de desempeño es en últimas la suma de todos los avances en todas las cuentas de control, en todos mis paquetes de la WS y obviamente cuando uno hace el plan de este desempeño, cómo planeo, o sea, cuáles son mis reglas para medir, para monitorear y para controlar, ahí es donde entra un punto clave, es la periodicidad, las unidades, ¿sí? Obviamente asegurar la línea base, esa línea base digamos, aprobada y firmada, que es sobre la cual nadie debe tener ya discusión y sobre esa voy haciendo esos deltas de mi curva S, que es lo que finalmente uno obtiene. Tengamos claro que esta línea base, ¿sí? No incluye la reserva de gerencia, ¿sí? Que sería un mayor valor que puede tener el negocio o la organización, y tampoco pues incluye todo el tema de las utilidades o los fees que pueden tener los diferentes tipos de contrato que yo maneje dentro de mi proyecto, ¿ok? Pero hay que también hacerle seguimiento a esos deltas. Tener muy claro, si se acuerdan, esas cuentas de control, que son esos cruces entre el qué de mi proyecto y obviamente quién en últimas, con qué recursos estoy haciendo, desarrollando cada una de mis tareas. Tener claro esos paquetes de trabajo, o sea, qué incluyen, qué no incluyen, entonces, ¿sí? Qué actividades van y con cuáles hacemos link con el cronograma, con el estimado de costos, con mi WS. Hoy entre el paquete de Informan que les mandé el Excelito que les presenté rápido donde les mostraba como una hoja para definir el alcance, todos los paquetes de la WS, otra hoja de ese archivo Excel donde conectaba esos códigos de WS con las actividades de mi cronograma y todo manejado a través de códigos que pueden establecer al interior de la organización o coger estructuras estándar a nivel mundial que se manejan o tipo, ¿sí? Para esa codificación. Lo importante es que sea clara y sencilla. Y obviamente, cómo después conecto esos paquetes también con mi estimado de costos. Entonces, ahí integro esas tres variables que son alcance, tiempo y costos. ¿Ok? Entendamos y recordemos eso que vimos ahorita en el módulo 5 que cerré hoy, y es esas diferencias entre la reserva de gerencia y la reserva de contingencia. ¿Sí? Entonces, entendamos que la reserva de contingencia y y la de gerencia, ambas son cantidades que se pueden adicionar al presupuesto, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de subejecutar el número. Pero teniendo claro que la contingencia sí hace parte de la línea base para el seguimiento en cualquier metodología, no solo en la de valor ganado, sino para hacer seguimiento, yo incluyo esa contingencia porque es una plata que va a ser gastada y hasta más. Vamos a tener que salir a pedir. Normalmente siempre hay controles de cambio donde toca recalcular la contingencia. A diferencia de la reserva de gerencia, que es una cantidad que es solo si me adicionan, digamos, busca cubrir alcances que no estaban dentro de mi WS aprobada del proyecto, dentro de mis actividades del cronograma o por algún riesgo ya muy grande materializado que no se incluyó, que podía ser obviamente inviable digamos el proyecto.
importante entender que, digamos que ahí buscamos absorber muchos otros cambios que puedan dar en los diferentes contratos del proyecto, pero que no estén dentro del alcance de cada contrato, que obviamente debe corresponder al final. Si yo sumo todos los alcances de mis contratos, debería hacer un match con mi WS del proyecto, vista owner o dueño del proyecto, ¿sí? Y digamos también vista contratista, cada uno debe tener claro cuál es como esa WS que hace, que integra al final con un proyecto, un megaproyecto de cualquier organización, ¿ok? Entendiendo también, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les dije en la WS entender muy bien qué incluye, qué no incluye? A veces no es bueno decir no solo lo que incluye, sino qué no incluye, ¿sí? Y entender también, entonces, cuáles riesgos estuvieron, digamos que dentro de su análisis de riesgo, en su registro de riesgos, en su contingencia, cuáles fueron incluidos, para saber también dónde darle avance a esos impactos que se van materializando, ¿ok? Lo otro es entender y diferenciar también, si se acuerdan, entre cuando hablábamos de la contingencia y entender también las tolerancias ya por diseño. Entonces, cuáles tolerancias fueron incluidas más como riesgos específicos del proyecto y cuáles son por diseño. Entonces, también debemos diferenciar entre esas dos. Y sobre todo, bueno, acá hay el término que maneja mucho el PMI, el de los conocidos, desconocidos, ¿sí? Entonces, entender y tener reglas claras para saber en realidad qué hace parte de la contingencia y qué no, ¿sí? Normalmente hay muchos desconocidos que pueden salir, pero pueden ser parte de la contingencia porque están impactando alguna parte del alcance que estaba definido dentro del proyecto, ¿ok? Entonces, ese es como el límite para yo decir, hace parte del alcance, este riesgo, digamos, debo darle avance, digamos, a la línea de contingencia, a mi línea base, o tengo que salir a solicitar recursos que pueden salir de esa reserva de gerencia como tal del negocio o de la organización. Entonces, digamos que en resumen lo que uno busca con esta metodología o al controlar esa línea base de costos es estar monitoreando, pues obviamente el estado de avance del proyecto en plata, ¿sí? Cómo está mi presupuesto, ¿sí? Qué tan bien en última voy respecto a esa línea versión cero, digamos, y poder también gestionar los diferentes cambios que se van a ir presentando y se van a ir generando, ¿ok? Entonces, el foco es poder influenciar y agregar valor a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y al fin y finalmente en el activo. ¿Ok? Siempre teniendo esto claro, o sea, sobre costos siempre van a haber, yo creo que todos los que hemos trabajado en proyectos sabemos que es algo normal de cualquier proyecto, pero manejando unos límites aceptables dentro de esos rangos de exactitud, precisión y de cómo se construyó ese número, entendiendo la parte definida y la indefinida. Entonces, miremos rápidamente los conceptos de valor ganado, o sea, como las variables eh, con las cuales, digamos, uno busca tomar decisiones a medida que ya voy haciendo cortes periódicos en mi proyecto. Entonces, el valor ganado, digamos, como definición, lo que compara es toda esa cantidad de trabajo planeado, ¿sí? Entonces, acá partimos que la base para un buen control es una muy buena planeación y obviamente asegurando digamos, la formalización de manera formal de esas líneas base, o sea, que tengan su aprobación, ¿sí? Su firma ahí como también yo les mencioné en algún módulo para no administrar con alpiste, ¿no? Un poquito de Alzheimer y otro despiste. Si no se firma, normalmente cuando uno firma algo, uno ahí sí lo revisa, lo valida, está, ¿sí? Mientras que si solo dice sí, aprobado, pero nadie le exige la firma ahí, después en un año, 2 años, uno no se va a acordar y va a decir, ¿cuándo yo aprobé eso? ¿No? ¿Dónde? Sí, empiezan a buscar es culpables de por qué se subió el costo, por qué se dobló, y normalmente siempre miran al estimador de costos. Entonces, si él no aseguró esas firmas y esa formalidad, pues esa línea planeada pues no va a tener mucho soporte ya cuando haga seguimiento y se presenten las variaciones que normalmente se dan. Entonces, el valor ganado entonces busca comparar esa cantidad de trabajo planeado contra lo que realmente se ha terminado para determinar qué, si el costo, el cronograma y el trabajo realizado, o sea, la WS, el alcance, están llevándose a cabo de acuerdo con lo planeado. En últimas, clave esta palabra, terminado, o sea, no es, a veces podemos fácilmente uno, como decimos acá también, maquillar indicadores o, ¿sí? Los indicadores patilla, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro, o sea, todo en los informes sale verde, verde, pero sabemos que el proyecto va colgado, atrasado
y de pronto es porque compramos toda la tubería de un oleoducto. Entonces, eran 20 kilómetros de tubería, se compraron los 20 kilómetros, pues están en una bodega almacenados. No se ha, sí, soldado el primer metro ni kilómetro de tubería. Entonces, puede que el valor de la compra sea grande y muestre avance en ejecución del presupuesto, pero en obras no se ha terminado nada. ¿Sí? Está todavía allá, no puede ser utilizado para su fin último, que es transportar o crudo o gasolina, jet, agua, lo que sea, para lo que sea el tubo. ¿Ok? Entonces, es importante entender esas variables y cómo interaccionan. ¿Qué términos manejamos? En valor ganado se maneja el BAC, que corresponde al Budget at Completion. En últimas es el presupuesto total de mi proyecto, ¿sí? El que también debe estar firmado, aprobado, digamos, de manera, como les digo, formal. Entonces, es qué presupuestamos para el total del proyecto, ¿sí? Este término se mantiene igual en la metodología, digamos, en su origen. Esta metodología en realidad nació en las fuerzas militares de Estados Unidos, que utiliza los términos, digamos acá los que cambian. El PMI pues los bautizó de otra forma más sencilla, como ven, pero digamos que ustedes todavía pueden encontrar literatura en internet, en Google, que encuentren digamos, el Budget Cost of Work Schedule, que correspondería al valor planeado. Entonces, ya saben que esta todavía pueden encontrarla y simplemente habla del mismo término que estamos viendo acá, que es el PV, el Plan Value, el EV, que es el Earn Value, y el AC, que es el Actual Cost, o sea, o el costo real. ¿Cuál es cada uno de ellos? Entonces, el PV tiene que ver con esa línea base de acuerdo al cronograma donde me integra ese costo con un cronograma en donde me dice qué costo planeamos para el trabajo que deberíamos haber realizado en ese punto del proyecto, o sea, en el primer mes, mes 2, mes 3, ¿sí? O semanas o años, depende como yo planee y ponga como reglas de juego en la periodicidad de control. El earn value tiene que ver con cuánto deberíamos haber gastado a ese momento, o sea, en últimas, qué valor yo he ganado, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar así y de pronto paso rápido, pero ya ahorita mirando el ejemplo, de pronto empezamos a aterrizar estos términos. ¿Qué costo planeamos? ¿Cuánto deberíamos haber gastado? Y el actual costo es si cuánto hemos gastado, cuánto me he petaqueado de mi presupuesto, ¿sí? De la organización. Entonces, cuánto ya efectivamente me gasté. Esta metodología normalmente se puede manejar en dos variables, digamos, en dos, pueden ser expresadas en dinero, que es la que más me gusta a mí, o en tiempo, también dependiendo del tipo de proyecto, obra, a veces algunos optan también por manejarlo por horas, ¿sí? Entonces pueden ser manejadas en las dos. Digamos que la ventaja que le veo a manejarla en dinero es que muchas veces existe un grupo, no sé, la alta dirección o algo que de pronto no conoce muy bien la dimensión técnica del proyecto y de pronto cuando les hablan en plata, les muestra la verdadera alerta que puede estar dando esta metodología. ¿Qué quiero decir es? No sé, en el caso de oil and gas, eh, un ejemplo típico es perforar un pozo, no sé, en offshore o onshore, ¿sí? Entonces, mar adentro o en tierra, la dimensión en dinero es totalmente diferente. O sea, si yo estoy mostrando, yo podría decir, no, el proyecto está atrasado 5 días, ¿sí? Entonces, pues, alguien que no conozca de pronto esa dimensión técnica de qué implica esos 5 días en una perforación en tierra versus una en offshore, en mar adentro, eh, obviamente va a decir, no, pues tranquilo, de la otra semana nos desatrasamos, el siguiente mes nos ponemos al día, pero cuando le dicen, estamos atrasados $500,000, ¿sí? Entonces de pronto pues ya dice, bueno, $500,000 ya puede brincar y de pronto aprieta las tuercas que debe apretar, que sería el ejemplo, digamos, en onshore, en tierra adentro, digamos en tierra, una perforación de un pozo más o menos, el promedio de costo diario de los servicios petroleros son $100,000. Entonces 5 días serían $500,000, ¿sí? Versus en offshore. En offshore, los servicios promedio petroleros de perforación, ahí hablamos de $1,000,000 día. Entonces, esos mismos 5 días le dirían entonces al tomador de decisión, estamos atrasados $5,000,000 en el proyecto, ¿sí? Entonces ahí de pronto le da la alarma para apretar las tuercas y ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, es entender un poco, vista dinero, que es lo que normalmente a todo el mundo nos duele, ese avance del proyecto o avance, digamos, en ahorros o con sobrecostos, ¿no? Entonces, ¿qué varianzas se manejan?
Ahí hablamos del cost variance, que sería el CB que vemos acá, que sería el valor ganado menos el actual cost, el costo real, ¿sí? Entonces, en últimas me muestra esa razón esa razón no, sino esa varianza, o sea, diferencia entre qué hemos gastado menos que hemos ganado, corrijo, que hemos ganado, o sea, el EB, menos lo que ya hemos gastado, ¿sí? Entonces, si lo que hemos gastado es mayor al valor ganado, pues negativo, me está mostrando sobrecostos. Y el SB, que sería ese indicador de varianza de cronograma, entonces me muestra el valor ganado versus lo planeado a ese momento, entonces que hemos ganado también menos lo que deberíamos haber ganado en ese momento. Entonces, si esto es mayor, entonces negativo me va a mostrar que voy atrasado en cronograma, ¿sí? De acuerdo a esa línea de tiempo. Y asimismo están las relaciones o los ratios o las razones en donde saco como mi índice de desempeño en costos y mi índice de desempeño en cronograma, ¿sí? Ahí me va a decir entonces, normalmente el CPI me va a decir el valor ganado sobre el costo actual. Entonces, si ese indicador está mayor a 1, es donde estamos teniendo, digamos, ahorros, ¿sí? Estamos por debajo del presupuesto, o si está menor a 1, es que nos falta para llegar a ese 100% de acuerdo a lo que teníamos planeado, y me va a reflejar esa eficiencia en costo, entonces me dice cuánto estamos de sobrecosto por encima del presupuesto. Igualmente para el cronograma, entonces, lo mismo, si este indicador, el SPI, que sería valor ganado, dividido el valor planeado, me va a mostrar esa eficiencia del cronograma. Si estamos mayor a 1, me dice estamos adelantados en cronograma, o menor a 1, estamos atrasados en cronograma, ¿sí? Ahí ya estamos viendo cómo se integran todas esas variables de la metodología con dos fórmulas, la de varianza en costo, varianza en cronograma, y el indicador de desempeño en costo y en cronograma. También hay otras ya estimaciones que se manejan para hacer esos pronósticos o ver, decir, bueno, a hoy estamos así, ¿cuánto nos falta? Si seguimos con este nivel de desempeño bajo o alto, ¿cuántos ahorros tendríamos o cuántos sobrecostos tendríamos? Que tiene que ver con el EAC, que sería ese Estimated Completion, o sea, a hoy tenemos este presupuesto, pero con una relación de desempeño de costos X, ¿cuánto sería el nuevo estimado a la terminación? Que es lo que veríamos acá en esta gráfica, ¿sí? Ahí tenemos un corte siempre al periodo que yo defina, al hoy, ¿sí? Tengo mi presupuesto y normalmente mis estimados va a ser más caros si sigo con un desempeño, si se acuerdan, eh, mayor a 1, ¿no? Y igual voy a entonces calcular la varianza de mi presupuesto, mi back versus menos el nuevo estimado, me va a dar esa varianza de cuánto presupuesto estaremos al finalizar mi proyecto, que sería ese nuevo EAC, ¿sí? Y el otro pronóstico es el ETC, el Estimate to Complete, como diciendo, olvidémonos ya de hoy cuánto ya se gastó, ese EAC. Dígame más bien, que es la pregunta que le hacen a mucha gente de proyecto, ¿cuánto más necesita para terminar este proyecto? Entonces, es entender cuánta plata más le tengo que dar para que finalice el proyecto y no me lo dejen últimas incompleto. Entonces, ahí es donde partimos obviamente del EAC, hacemos el cálculo del EAC y se resta pues el costo actual o cuánto ya, digamos, pagado. Digamos, en resumen, acá están las fórmulas que entonces las tienen ahí en la presentación que les compartí. Ahora miremos como ese ejemplo, como para aterrizar un poco más, cómo empiezo a gestionar esa línea base, esa curva S que empezamos digamos, a gestionar día a día, semana a semana, mes a mes.